Capítulo 3. Corazones sangrantes. El mar negro como la noche chocaba contra la costa rocosa del norte de Puerto Escoria. Con Estela acurrucada en lo profundo y seguro de su capucha, Rayla miró hacia el horizonte desde el borde de un acantilado. El amanecer estaba a poco más de 1 hora de distancia. Pronto la playa se volvería rosa y dorada y casi hermosa, pero en el primer turno del crepúsculo las rocas de la orilla parecían una bestia marina acechando bajo las olas. Rayla saltó hacia abajo y se abrió paso a través de su espina dorsal dentada. La parte norte de la isla no se parecía en nada al puerto del sur. No había un mercado bullicioso, ni una torre imponente, ni comerciantes escandalosos. Cruzó pozas de marea a su paso. Su sombra espantó a los cangrejos hacia el agua y los caracoles de mar volvieron a meterse en sus caparazones. Las olas subían y bajaban con el suave y pesado soplo de la marea alta. Estaba tranquilo, aislado. El lugar perfecto para que una asesina aceche a su objetivo. Ella podía verlo. No había sido difícilmente de encontrar. La esbelta figura encapuchada estaba de pie bajo el mástil torcido de un barco naufragado hacía mucho tiempo, medio enterrado en la arena negra, el lugar exacto en el que Red Feather le había dicho que ocurría el comercio clandestino. La forma en que se movía, la forma en que se comportaba, cuidadoso, cauteloso, pero orgulloso, tenía que ser él, Viren. Rayla pensó en su rostro, retorcido por la ira y la magia oscura, cayendo en picada a través de las nubes debajo de ella. Recordó el entumecimiento en su propio cuerpo, sabiendo que él moriría de una muerte violenta en la base de Torre Tormenta y ella lo seguiría rápidamente, hasta que un par de alas se cerraron a su alrededor, salvándola, abrazándola. «Concéntrate», siseó para sí misma, ahuyentando el recuerdo. Viren había sobrevivido de alguna manera, probablemente a través de alguna magia atroz y terrible. Algo lo había arrancado de la muerte y lo había atado a la vida. Lo sabía en el fondo de su corazón desde que se sumergió en el nexo de la luna, en toda ella como gusanos en sus huesos. Otra figura salió sigilosamente de las sombras rocosas de la cala. De menor estatura, vestía un pesado abrigo cortado en los hombros por un par de alas plegadas en la espalda. Viren y el elfo del cielo hablaron por un momento en voz baja, antes de que Viren sacara una pesada cartera de su capa. El elfo le entregó un pequeño cofre de madera a cambio. Rayla contuvo el aliento cuando las manos pálidas de 5 dedos de Viren abrieron la caja lo suficientemente como para tocar su contenido. Luego apretó la caja contra su pecho. No pudo evitar imaginar lo que había adentro. Algo sangriento, terrible y muerto. Con el trato hecho, la pareja se separó. El elfo del cielo batió sus alas y voló sobre la cabeza de Rayla, y ella se agachó para permanecer escondida. Podía oír a Viren alejándose de ella, sus suaves pisadas dirigiéndose al este hacia el puerto, y cada vez más débiles. Rayla sacó sus armas, sus dedos rastreando los detalles en el metal. Pensó en Etari, quien las hizo, y Runan, a quien Viren había apartado de su familia. Rayla agarró las armas con fuerza. Había muchas espadas de Enseidia que merecían probar la sangre de Viren, pero la de ella serviría. «Espera, Estela», susurró Rayla. Se abalanzó hacia adelante, saltando desde su posición elevada para aterrizar con fuerza en la arena. Viren miró hacia atrás. Rayla no podía ver su rostro a la sombra de su capucha, pero sabía que él la veía. Quería que él la viera. Él corrió. Rayla lo persiguió. Se tambaleó, torpe sobre las rocas afiladas y húmedas, y Rayla las franqueó con la facilidad de la práctica. Mientras ambos saltaban de peñasco a peñasco, a lo largo de la columna vertebral de su bestia imaginaria, cerró la distancia entre ellos rápidamente, pero sabía que no debía subestimar a un mago oscuro. Cuando Viren arrancó algo de su cinturón y lo aplastó en su mano, ella se preparó. Siseó. El agua se agitó bajo sus pies en un torbellino repentino. Rayla gritó saltando hacia la orilla y sus rocas más grandes y secas. Pero el hechizo la siguió. Zarcillos de agua brotaron de la salmuera y alcanzaron sus tobillos. Jadeando, Rayla hizo girar sus espadas, convirtiendo sus puntas en ganchos curvos. Se agachó y saltó a la cara escarpada de otro acantilado junto al mar. Los zarcillos chocaron contra la piedra y se convirtieron en espuma blanca mientras ella se abría camino hasta la cima. Empapada de cintura para abajo, Rayla contuvo el aliento y miró por encima del precipicio. Viren estaba muy por debajo de ella, abriéndose paso hacia un diminuto bote amarrado en el tronco de un árbol muerto.
Rayla lo perdería, a menos que, de una roca con púas a la siguiente, Rayla saltó 1 y 2 veces, y luego cayó en picada hacia su espalda justo cuando sus manos se estiraban para aflojar la correa de su pequeño bote. Rayla cayó encima de él y lo tiró al suelo. Él gimió de dolor, el sonido ahogado por un oleaje de mar mientras las rocas afiladas rasgaban su capa y se clavaban en su piel. Jirones de rojo flotaban en la marea espumosa. «Soy Rayla de Silvercrow», gruñó Rayla, agarrando un puñado de su capa y tirando de ella con fuerza para darle la vuelta. «Quiero que sepas mi nombre, quiero que conozcas mi cara». Ella tiró la capucha hacia atrás. Era más joven, no podía haber sido mayor que la propia Rayla, y un abrigo sucio neolandiano, pero bien ajustado. El cabello castaño mojado se desplegaba en el agua debajo de él, trazado por rayas blancas que marcaban su oficio. No era Viren, era un extraño. Él hizo una mueca, forcejeando con ella y agarrando algo a su lado y salpicando su mano en el agua. Rayla pensó que tenía la intención de agarrar más viales y baratijas de su cinturón y lo empujó contra las rocas. El mago cedió con un grito de dolor. «¡El cofre!», logró decir. «¡Déjame!». Estaba alcanzando al pequeño cofre que había recibido del elfo del cielo y se balanceaba en el agua justo fuera de su alcance. Mientras lo miraba, la conmoción y la desesperación de Rayla se convirtieron rápidamente en rabia. Ella lo agarró antes de que la marea pudiera arrebatárselo a ambos. «¿Ah? ¿Esto?», ella chasqueó. El mago trató de agarrarlo, pero Rayla lo presionó aún más fuerte con su rodilla y él gimió cuando la herida en su hombro se hizo más profunda. Estela salió de la capucha de Rayla y bajó por su brazo para abrirle el cofre. Rayla contuvo el aliento cuando vio rojo dentro, pero no era un maldito rojo. El contenido de la cajita captó la primera luz del amanecer y brilló. Eran pequeños pedazos de coral carmesí seco que tintineaban como vidrio. «¡Coral de sangre!», escupió el mago oscuro, la marea espumeando sobre su boca. Para la magia oscura», dijo Rayla. «Para muchas cosas, elfo», gruñó desafiante. «Para calentar un hogar frío, sacar la peste del agua envenenada, para curar a los enfermos y sangrantes». Estela chilló en su cara. Rayla tiró del cofre hacia atrás, fuera de su alcance, y presionó la curva de una hoja contra su cuello. Y lo mantuvo allí. El humano se congeló mirándola a los ojos. Parecía asustado. Rayla quería odiar a este joven neolondiano. Quería odiarlo como odiaba a Viren. Casi podía ver el rostro de Viren en el suyo. Las mechas blancas de su cabello, la palidez enfermiza de su piel, las sombras como moretones debajo de sus ojos. ¿No era el mismo? Pero, ¿y si fuera cierto? Una plaga, una enfermedad, una herida. La vida es preciosa, la vida es valiosa. La tomamos, pero no la tomamos a la ligera. Mientras respiraba contra la hoja de la espada, el mago oscuro siseó. «Ellos también son». Lo vio demasiado tarde, el destello rojo en su otra mano, la que sostenía bajo las olas, envuelta por la maraña de su capa y el color de su propia sangre en el agua. Una sola pieza de coral. Los ojos de Rayla se agrandaron. «Por esto». Sisió el conjuro tan rápido que ella no lo oyó. El agua burbujeó debajo de ambos, subió por un destello rojo que se extendió por el brazo y el hombro del mago. La espada de Rayla ya no encontró carne en su garganta. El coral de sangre creció como una segunda piel, envolviéndolo en un brazo rígido. Estela chilló y saltó de su agarre, dejando caer el cofre a las olas. El coral siguió creciendo, amenazando con tragarse la espada de Rayla y partirla en dos. Ella se apartó de él y saltó hacia atrás. El mago oscuro se levantó, todavía envuelto en la armadura roja del hechizo. Él la miró fijamente y retrocedió sin apartar su mirada. Con su mano libre agarró el cofre de madera que flotaba ociosamente en la salmuera y luego subió al pequeño bote. «No», jadeó Rayla. Dio un paso adelante, pero el agua se hizo más oscura y más profunda, y le llegaba hasta la cintura, y sabía que no podía seguir. «No». Empujó hacia la corriente y se fue. Rayla cayó de rodillas, raspándolas contra la piedra áspera y las heridas picaron con sal. Se subió la capucha para ocultar su llanto, su frustración, su ira. Entonces Estela tiró su capa. Rayla miró a su lado. La Cuddle Monkey levantó una sola pieza de coral rojo, con ojos de disculpa. Rayla lo tomó y lloró. Cuando finalmente se puso de pie, se paró en la orilla de una mañana fría con los tobillos en agua ensangrentada, sola. Red Feather pellizcó la única pieza de coral de sangre entre sus dedos y frunció el ceño. No dijo una palabra, pero Rayla conocía muy bien la mirada de decepción en sus ojos. Finalmente, habló sin mirarla. «¿Tienes tu marca entonces?» «No». Rayla negó con la cabeza. No fue él. Era simplemente otro mago oscuro. Solo otro mago oscuro, pensó. Como si fueran tan comunes como los percebes en los muelles de Puerto Escoria.
Estaba tan segura de que había encontrado el camino correcto y esa certeza la había convertido en una tonta. Lamentablemente, dijo Redfeather. Ella agitó el coral rojo en su mano. Entonces, ¿por qué solo una pieza? Rayla miró el suelo de la madera flotante. Porque me equivoqué. Se salió con la suya, con el resto. Redfeather suspiró. Dudaste, como en el pozo de los huesos. Ella tenía razón, por supuesto. Rayla vislumbró su propio reflejo en una botella de vidrio y frunció el ceño. El rostro que le devolvía el ceño no era el rostro de un asesino, y nunca lo sería. Bueno, dijo Redfeather, lanzando el trozo de coral al aire y atrapándolo de nuevo. Eres nueva. Consideraré esto como un intercambio justo por lo que te di. Pero no me diste nada. No precisamente. No fue Viren. Te di información sobre un mago oscuro que hizo un intercambio al amanecer. Eso era cierto. Lamento que el resto no fuera lo que estabas buscando. Redfeather levantó el coral a la luz, mirando a través de él. Pero esto es Puerto Escoria. Quédate aquí el tiempo suficiente y seguro que algo interesante llegará a la orilla. Las cosas oscuras acechan en el mar, ya sabes. ¿Quedarme aquí, en Puerto Escoria? Redfeather asintió. Me gustas, pero todavía estás tratando de ser la persona a la que darán la bienvenida en casa. Eres un fantasma. No puedes volver a ser un elfo nunca más. Tienes que decidir quién vas a ser en su lugar. Entonces, ¿quién eres? Rayla se opuso a ella. Fue una pregunta horrible. No era una asesina, no era una elfo de la arboleda plateada, no era nada en absoluto. Solo era Rayla. Esa voz otra vez. Rayla se apartó, tratando de concentrarse en Redfeather. Soy desinteresada, fuerte y cariñosa. Él insistió, como siempre lo hacía, y su voz la llevó muy, muy lejos. Todavía podía verlo, las estrellas del desierto brillando sobre ella y en sus ojos. Eso es lo que la convierte en una heroína, eso es lo que la hace Rayla, dijo, encontrándose con la mirada de Redfeather. Mi nombre es Rayla, y me voy a casa. Redfeather suspiró. Oh, corazón sangrante, no puedes ir a casa. No, no ahí, en algún otro lugar. Era una tontería llamar hogar al lejano castillo de Catolis. Ella no pertenecía allí, le había dado la espalda, se había marchado y no se había ganado el derecho a regresar, y sin embargo era el único lugar en todo Seidia al que su corazón quería ir. Redfeather arrojó sus trenzas sobre su hombro y pateó sus botas sobre el escritorio. Sacudiendo el coral, llevó un brazo al borde del escritorio al pequeño frasco lleno de monedas de madera. Bueno, cuando te quedes sin opciones, Rayla. Con un movimiento de su pulgar, Redfeather lanzó una moneda de madera al aire. Rayla la atrapó. Una ficha para el barquero, para que puedas encontrar el camino de regreso. Rayla miró el favor de Finnegan en su mano.